Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos. Th. Pardo de Tavera. Cuando los españoles llegaron al archipiélago filipino, encontraron que sus habitantes de raza malaya llamados indios, tenían sus alfabetos y su manera de escribir propia. Si bien su estudio parece poco interesante, ¿por qué tal escritura está hoy por completo abandonada y olvidada? ¿Y por qué no existen libros ni monumentos con inscripciones antiguas? Es, sin embargo, curioso y útil para la historia de aquellas islas, historia tan descuidada y tan poco conocida que, a pesar o por lo mismo quizás que de ella se ha escrito mucho, está aún por estudiar y hacerse la etnografía filipina que tanto debe hoy a los alemanes y a los austriacos, ha recibido tan poca contribución de las plumas españolas, que parece que es una cuestión de más interés para los primeros que para los últimos. Aún en esa misma colección enorme de historias de Filipinas, más o menos largas, más o menos cargadas de sucesos maravillosos y de relatos de castigos divinos, la cuestión etnográfica es ligeramente tocada por los autores cuya ocupación predilecta ha sido el relato de los sucesos políticos, religiosos. Aquí y allá se encuentran esparcidas tales o cuales noticias que, recogidas con cuidado, y después de una crítica minuciosa, pueden servir para el estudio de las razas, de la religión, de los usos, etcétera, etcétera, de aquellos insulares. La cuestión de los alfabetos ha sido tratada por casi todos los historiadores del archipiélago, pero de una manera tan ligera, y tan en contradicción unos con otros, que nos ha parecido deber contribuir con estas notas para la aclaración de tan interesante sujeto. Nadie se ha ocupado especialmente de esta cuestión, si se exceptúa Monsieur Jacquet, que hizo en 1831 un estudio que publicó en el Nouveau Journal Asiatique de París bajo el título de Considération sur les alphabets des Philippines. En él se ocupa solamente de dos de ellos. Uno de la lengua ilocana que el autor encontró manuscrito en un libro de la Biblioteca Real de París, uno, y el otro de la lengua tagala que lo copió de la obra de M.T. Beno II. Estos fueron los dos únicos que tuvo a la vista, y Jacquet se queja de no haber hallado en ninguna de las muchas gramáticas que existen de las lenguas de Filipinas modelo alguno de sus respectivos alfabetos. Esta omisión es verdaderamente sensible. Ninguno casi de aquellos autores se ocupó de producir en sus obras los caracteres de la escritura de las lenguas que nos dan a conocer y cuyas gramáticas se esforzaron de constituir. Esta falta es sobre 6, todo sensible en el Petotanes, que escribió 3. No se trata de los caracteres de la lengua, porque es ya raro el indio que los sabe leer, y rarísimo el que lo sabe escribir. 4. El P. San Agustín hizo una gramática tagala que podemos oponer como una excepción, dice en la 168. 5. Por último, pondré el modo que tenían de escribir antiguamente y al presente lo usan en el Comintan y otros pueblos. Los caracteres son aprendidos de malayos, y son 17, las 3 vocales que equivalen a las 5 nuestras. Para comprender bien esto, es menester saber que la primera edición de esta obra vio la luz en 1705, época en que podía decirse al presente lo usan en el Comintan, etcétera, etcétera. Más adelante veremos lo que vale la opinión que emite el autor sobre el origen malayo del alfabeto que nos da en su obra y que reproducimos bajo el número 2 en la primera edición de la gramática del P. San Josep, la primera que se imprime sobre el Tagalog 6. Aparecieron muchas palabras escritas con sus caracteres propios, pero en las siguientes ediciones de esta importante obra, 1752 y 1838, se han suprimido estas palabras, sin duda por la misma razón que evocó el Petotanes, para no darnos muestra de la escritura. El autor más antiguo,
El primero que hizo imprimir en Europa las letras del alfabeto tagalog fue el jesuita Pechirín Siete Tevenot. En sus viajes, copió sin duda el alfabeto de este misionero, porque es muy parecido a él el que nos da en su Relation de Siles Filipines, por un religioso. Tevenot no cita el nombre de su religioso, pero tenemos lugar de sospechar que sea Chirino. No creemos que, antes de este último, haya ninguno publicado, ni en Europa ni en Filipinas, las letras propias de la isla de Manila, como él las llama, sobre Soy Rarísima Stanley. En su traducción de la obra de Morga 8, publica este alfabeto que, dice él, lo tomó de la obra citada de Tevenot, y que es el mismo, como ya dijimos, que publicó Imeyaket. Otra obra que publica estos caracteres es la de Sinibaldo de +9, en la que encontramos 5 alfabetos, 2 tagalos, uno de los cuales, el número 3, era usado en las provincias de Bulacan y de Tondo, y el otro, el número 4, en la de Batanga, llamada antiguamente el Comintan, uno Ilocano número 5, otro Pangasinan número 9 y finalmente, uno Pampango número 10. Memayat 10, da también un alfabeto tagalog copiado según parece del P. San Agustín, y otro Visaya que tiene el mismo tipo que los caracteres que, como veremos luego, publicó el Pementrida 11 últimamente. Ha aparecido una importante obra del abate Fabre II en la que hay muchas palabras tagalas y visayas impresas con sus caracteres propios, sirviéndose el autor de los alfabetos de San Agustín y Mentrida. Según parece respecto al visaya, hemos podido reunir los alfabetos Emeya, que no pudo tener conocimiento de ellos, pero suponía sin embargo su existencia y dice, quantaux visais, G. pense qu'ils possedent un alphabet un orthogrape, fundándose, para decir esto, en que uno de los historiadores de Filipinas refiere que el Periol redactó un vocabulario de la lengua visaya y lo escribió todo de su letra. Desdichadamente no conocemos tan precioso documento. El jesuita Pérez Guerra produce en su gramática 3 un alfabeto visaya, que reproducimos en la plancha con el número 7, y dice en la primera de su obra, solían antes de agora y aún mucho soy griega y escribir de abajo hacia arriba, poniendo el primer renglón hacia la mano izquierda. Las letras son 17, de las cuales las 3 vocales, las demás son consonantes. En su arte de la lengua visaya 14, puso también el Pementrida antes citado, un alfabeto visaya, pero no sabe el lector cómo considerarlo cuando lee en la 44 de dicha obra lo que sigue. Advierto que muchos visayas tienen algunas letras con diferentes figuras, que son las que pongo aquí, y aun ellos mismos entre sí no conforman en las figuras de sus letras, y por esto y porque fuerza conformarnos con los moldes. He puesto los caracteres según los tagalos. Que pensar de esto, que es al fin el alfabeto que nos da el autor. Dice al principio que pone letras visayas, luego, que por tener que conformarse con los moldes, ha puesto las tagalas. La razón que le decide a poner los caracteres según estos últimos es muy singular. Dichosamente no se tropezó con moldes chinos o hebreos. Consideramos sin embargo visayas las letras dadas por el Pementrida, porque, si bien dice claramente que las ha puesto según los moldes tagalos, tienen también mucha semejanza con las del pez guerra y, pues, lugar de explicar la contradicción de Mentrida, si se piensa que, al ir a imprimir su obra, se pudo encontrar quien trazara los verdaderos caracteres visayas, y que no se acordaron de modificar el fragmento de texto que hemos copiado. También es posible que esta modificación a medias se hiciera solo en la edición de 1818, que es la que conocemos. Lo cierto es que este autor no debía conocer el tal alfabeto visaya, porque, de saberlo, lo hubiera trazado él mismo sin tener que recurrir a los tagalos. Gracias a los documentos que hemos citado, podemos presentar 9 alfabetos, 4 tagalos, 1 ilocano, 2 visayas, 1 pangasinan y 1 pampango. Los 2 últimos de la plancha marcados con los NC, los hemos tomado de la interesante publicación de Kilos FOY 15, que tuvo comunicación de ellos por Riedel, que, al dárselos a conocer, no le indicó a cuál de las lenguas filipinas pertenece de estos 2 alfabetos. Nos abstendremos de hacer ninguna reflexión
solo diremos que son caracteres del mismo tipo que los tagalos número 1, 2, 3, 4, con la diferencia de estar verticales. Al momento se ve que la diferencia que hay entre estos alfabetos no es fundamental, se puede decir que son uno mismo, consistiendo sus diferencias en la manera de trazarlos, como sucede con la escritura inglesa, francesa o española. No nos cabe duda que Thevenot publicó el alfabeto de Chirino, y al comparar ambos hemos notado que, en la obra del primero, aparecen las letras con una forma algo caprichosa, sobre todo las consonantes GT y la vocal a estas letras, tales cuales las pone Chirino. No se diferencian mucho de las de los otros alfabetos, si se excepto la G. La falta de la consonante ñ no constituye una diferencia y su omisión se debe a un olvido sin duda alguna. Los alfabetos ilocanos de Masilla que no difieren en nada y ambos carecen de las letras W y H, no por un olvido como supuso Jacquet, sino porque en ilocano no se conocen los sonidos que representan este autor, que no conocía el ilocano. Supuso que existían en esta lengua W, el H y el P. Guerra en su obra nos da dos de cada una de las siguientes letras, A, E, D. Como se verá en la plancha que damos, el Pangasinan tiene las letras A, T, H diferentes de lo que llamaremos el tipo tagalog. La forma del H es, sin embargo, la más constante en estos alfabetos. Le falta la consonante ñ, y aquí no puedo afirmar si existe o no en Pangasinan, aunque me inclino a creer que sí en el Pampango. Faltan las letras I, W, H. Esta última no existe en esta lengua que, como la malaya, carece de letras aspiradas, pero I, W, han sido olvidadas, porque sus sonidos correspondientes existen en Pampango, según me han afirmado personas que conocen esta lengua. En resumen, el alfabeto o alfabetos, si se quiere, adoptado por los filipinos, era silábico y compuesto de 3 vocales y de 11 a 14 consonantes. Una vocal representaba nuestra A, otra la y la I, sonidos que confunden los filipinos, y otra las 2 vocales O, U, cuya pronunciación también confunden el mayor o menor número de consonantes. Dependía, como es fácil comprender, de las exigencias fonéticas de cada lengua. 16. ¿Cuál era el orden de estos caracteres en el alfabeto? Es muy probable que fuera el mismo que el de otros alfabetos semejantes, y es indudable que el orden en que los ponen los autores que citamos, y que es el de las letras en el alfabeto español, no era el suyo propio, fundado en la semejanza entre las letras tagalas y las de los bugis. Dice M. Jacquet que su ordenación seria está K, Ga, Ñ, Ga, Pa, Ga, Ma, Ta, Da, Na, La, Wa, Sa, A, Yai. Después, por la semejanza del alfabeto Ugi con el sánscrito de Banagari, añade el mismo autor que no tendría nada de extraño que su orden fuera así: Ka, Ga, Ñ, Ga, Ta, Da, Na, Pa, Ga, Ma, Ya, La, Wa, A, Sa. Puede ser, dice también, que primitivamente fuera este el orden de los alfabetos de estas lenguas. 17. Bien se ve que estas no son más que conjeturas, y en este sentido nos inclinamos por creer esto último respecto a la semejanza de estos alfabetos con otros de la Oceania y griega. Del Asia, la opinión de los autores nombrados es tan variada como errónea. Ya vimos el P. San Agustín afirmar que era aprendido de malayos, si por malayos quiso decir el pueblo que habita Malaca, Singapura, Sumatra y gran parte de Java principalmente, y que habla la lengua malaya. 18. Se equivocó, porque esta lengua se escribe con los caracteres árabes, y estos, excusado nos parece decirlo, no tienen nada de común con los tagalos. Es indudable que el malayo, en una época remota, tenía un alfabeto propio que abandonó para adoptar el árabe que hoy usa, pero como quiera que aún no sabemos cuál fuera aquel alfabeto, ni creemos que en la época del P. San Agustín se supiera respecto a este particular más que hoy día. Suponemos que no comparó el alfabeto tagalog con el antiguo de los malayos. Es muy probable que lo comparara con el uño o con el de los batas, que tienen, como ya dijimos, semejanza con él, y que no sabiendo el nombre exacto de aquellos pueblos, los llamó con mucha razón malayos. Palabra tan vaga como la de moros con que se llama por muchos a todos los pueblos que profesan el islamismo. Esta es una suposición de Leiden.
pero quizás no sea la más próxima a la verdad. Creemos más bien que el P. San Agustín no conoció ningún alfabeto ugi, bato árabe malayo, sabía que el malayo se escribía con unos caracteres distintos a los latinos y que, como lengua, se asemejaba al tagalog, y partiendo de esto, fue afirmar la similitud también en la escritura. Es una buena suerte que poseamos hoy los caracteres que nos ocupan, si se hubiesen perdido. Esta opinión del P. San Agustín sería muy aceptable y se hubiera creído en la extensión por todo el archipiélago de la escritura árabe. Para confirmar este error, está por otro lado la obra del Pecolín, que afirma que era tomado de moros y malayos y deducido de los árabes, lo cual prueba que no conoce el alfabeto árabe o tagalog. El Pechirino decía que era alfabeto propio de la isla de Manila. No queremos ir citando una a una las comparaciones pueriles que sin ninguna crítica se han hecho con los sistemas de escritura de los hebreos y sobre todo el chino. La semejanza con el ugi y el bata no es tan grande como se puede suponer al leer, ya que hay algunos caracteres cuyas formas constantes las hallamos en muchos alfabetos de la India y la Oceanía. La forma de T es debido a la transformación inmediata del T del alfabeto de los edictos de Asoka. La consonante Ga recuerda perfectamente la Ga Gujarati, pero Ga Pampango es Ga Asoka, redondeado lo mismo que en Kawina, se asemeja a la forma del Makassar y del Ugipa. Proviene sin duda de la misma letra del alfabeto usado por Asoka. La pequeña raya horizontal se añadió probablemente a la rama derecha para distinguir esta letra de la diferencia que se nota en las consonantes para los alfabetos filipinos consiste tan solo en la mayor o menor abertura que se da a esta letra. La de los caracteres de Asoka parece un cuadrado. Si se redondean sus ángulos, se obtiene un carácter de forma circular, que es precisamente la del Pampango y del Visaya. Esta primera transformación hace comprender como en el tagalog, este círculo con una hendidura en la parte inferior, deriva también de la forma de la letra de Asoka. Esta hendidura apareció por escribir deprisa y comenzar a trazar la letra por su parte inferior y mediana. Del mismo modo, las os de nuestra escritura latina presentan en su parte superior una pequeña hendidura que resulta, al escribir deprisa, de la unión de las extremidades de la línea que la forma. La letra más recuerda también algo de la Asoka. Su parecido es mayor con la misma letra del alfabeto Lampong Sumatra. Ya tiene una forma que se separa por completo de la ya de Asoka, pero se acerca mucho al tipo del Mandeling, Angola, Toba y Daer, y el parecido de la no lo hemos podido hallar en los alfabetos Tegula Madras, Telinga y Tamil. La Wa tiene una forma que permite suponer un origen común con la Wa filipina. También la forma de la Sa de Asoka tiene un aspecto que tiene algo de común con la Sa de los alfabetos filipinos. La forma de la es muy general en los alfabetos indios y se encuentra principalmente en el Pegu, Jokja, Kaui, Lampong, Pasema, Redhang y Mandeling. Los alfabetos filipinos tienen con los caracteres de las inscripciones de Asoka una semejanza más grande que con ningún otro alfabeto de la India o la Oceanía. Creemos que provienen directamente de él y que han conservado muy fielmente su forma primitiva. El origen indio de estos alfabetos no se puede poner en duda en cuanto a la dirección de la escritura. Además, en su obra ya citada, dice: el P. Juan Francisco de San Antonio dice que escribían como los chinos, de arriba abajo, y este error fue copiado por el P. Martínez Zúñiga, M. L. Gentil y otros que han hablado acerca de Filipinas. PAC 26. Tomo y el P. Juan Francisco de San Antonio dice en efecto en su crónica Tomo y PAC 144 que su modo de escribir propio era formando de alto a bajo las líneas, empezándolas en la mano izquierda y prosiguiéndolas hasta la derecha. M. L. Gentil repite esto mismo, pero se equivocó de más al atribuir la misma opinión a Martínez de Zúñiga, porque este historiador afirma que escribían de derecha a izquierda como los árabes. Si consultamos autores más antiguos como Colín, nos encontramos con una tercera manera de escribir atribuida a los filipinos, los tagalos al menos, de abajo para arriba y poniendo el primer renglón a la mano izquierda, continuar con los demás a la derecha. PAC 54. El religioso que proporcionó a Tebenote el alfabeto que dijimos, nos dice de los tagalos, y se escribe bien, de Autenbas, y luego añade:
que después aprendieron de los españoles a escribir de izquierda a derecha en líneas horizontales. Esta opinión fue aceptada por Mas y también la repitió Stanley en su citada traducción de Morga. Diremos dos palabras respecto al pecolineal religioso de Tebeno. La obra del primero fue sacada de los manuscritos del P. Pedro Chirino, según consta en la portada, y ya sabemos quién fue el religioso de Tebeno. Parece, pues, natural que la opinión de estos tres esté acorde, pero no sucede así. Aquí lo que dice Chirino, página 41, han tomado de nosotros escribir atravesando las líneas o renglones de la mano izquierda a la derecha que antes no usaban, sino escribir de alto a bajo, y poniendo el primer renglón a la mano izquierda, si no me acuerdo mal, continuar con los demás a la derecha, etcétera, etcétera. Colin dijo todo lo contrario, y Tebeno 20 tradujo el entre paréntesis. Si no me acuerdo mal, que tiene su importancia. Ya hemos copiado antes lo que dijo el pez guerra del Bisaya, que se escribe de abajo hacia arriba. Es indudable que todas las lenguas que usaban de estos alfabetos en Filipinas tenían una misma manera de escribirlos, es decir, que ser idéntico su modo de dirigir las líneas, de modo que lo que se diga de una de ellas será aplicable a las otras. Las diversas opiniones de los autores que acabamos de citar nos dejan en una confusión y una incertidumbre que llegan a su colmo cuando se piensa que cada uno de ellos habló con el mismo tono de autoridad que los otros y que tan dignos de crédito son todos. Además, hablan de una cosa que en su tiempo debían de tener a la vista. Sin embargo, parece ser que todos hablaron de oídas. Lo único que pudiera resolver la cuestión será un manuscrito, y el señor de Mas, que lo da en su obra, se apoya en él para decir que escribían de izquierda a derecha. Este documento es un acta de una cesión de tierras escrito en Buracán en 1652 sobre papel de arroz. Según de Mas, en vista de este manuscrito, no es posible negar que, en una época, el tagalog se escribió de izquierda a derecha. Esto es indudable, pero en vista de que algunos suponen que esta dirección fue aprendida de los españoles, se nos ocurren algunas dudas. ¿Escribieron siempre así los filipinos? Es cierto que lo aprendieron de los recién llegados en este caso. Como escribían antes el P. Martínez Zúñiga, se imaginaba que los tagalos usaban el mismo alfabeto que los malayos, y como habría oído decir que estos escribían de derecha a izquierda, dedujo que lo mismo sería en el tagalog. El P. San Agustín y el P. Colin escribieron de oídas. ¿Por qué? Si no es posible que dijeran lo que dice. Chirino mismo no se atreve a afirmar de una manera absoluta y dice, si no me acuerdo mal, 21. Casi todos, Chirino y Colin principalmente, pretenden que aprendieron de los españoles la dirección de izquierda a derecha, y parece así que no fue este su modo propio. Es sensible que el P. San Agustín, que fue un buen escritor y cuya gramática es tan justamente apreciada, no nos diga nada sobre este punto oscuro en algunas palabras que publicó como ejemplo para la lectura. Procedió de izquierda a derecha, pero esto no prueba que escribieran siempre así. En vista de las citas anteriores, parece indudable que la escritura de los filipinos presenta tres épocas, a saber: primera, las lenguas filipinas se escribían con caracteres propios siguiendo una dirección propia. También segunda, estas lenguas, sin abandonar sus caracteres, abandonan la dirección propia por adoptar una que aprendieron de los españoles. Tercera, los caracteres son a su vez abandonados y se adopta el alfabeto de las lenguas latinas. Esto, que a primera vista parece muy lógico y muy cierto, no es sin embargo la verdad. No deben admitirse más que la primera y la tercera época, porque la segunda no ha sido más que imaginaria. No se puede comprender para qué se introdujo ese pretendido cambio en la dirección de la escritura, porque no solo no proporcionaba ninguna ventaja, sino que debía necesariamente entorpecerlo todo. No es probable que los filipinos, que habitaban diferentes provincias y hablaban distintos dialectos, hicieran todos semejante modificación solo por imitar los españoles, y que este deseo de imitar se limitaran todos ellos a la dirección solamente y no a la forma misma de las letras, en una palabra, a la escritura de las lenguas novolatinas. Suponemos que los autores que citamos, no pudiéndose conformar en ver que una lengua que empleaba caracteres tan diferentes de los españoles los escribiera siguiendo la misma dirección,
creyeron sin más crítica que esta dirección no puede ser sino aprendida de nuestra escritura. Partiendo de esta suposición, aseguró cada cual lo que le parecía más lógico. De aquí las diferencias de opiniones, y estas suposiciones las fundaban en semejanzas ilusorias que encontraban en la forma de los caracteres filipinos con otros del Asia. Como ya dijimos, el que supuso semejanza con el árabe los hizo marchar de derecha a izquierda. El que recordó al verlo los caracteres chinos aseguró que, primitivamente, se escribieron de arriba abajo, y así de los demás. Lo cierto es que los filipinos abandonaron muy pronto sus caracteres por adoptar el alfabeto latino, cuya superioridad reconocieron fácilmente a fines del siglo XX. Ya se había olvidado su escritura, comprensible solo por algún hombre instruido. Las lenguas cuyos alfabetos se asemejan a los filipinos se escriben horizontalmente, de izquierda a derecha, dirección común a la escritura de todos los alfabetos de origen indio, y Mr. Jaque dice que es probable que fuera la primitiva y única de los filipinos. Al citar la opinión del Pecolin, dice el sabio orientalista: ¿qué autoridad filológica se puede dar a este historiador que anuncia una exacta semejanza entre los caracteres chinos y las letras hebreas? Se nos puede presentar un argumento que pueda parecer de bastante fuerza para probar que, al menos el Visaya, se escribe de abajo para arriba. Sería que el pez guerra dijo: Solian antes de agora y aún mucho soy griega y escribir de abajo para arriba, etcétera, etcétera. Esto de ya un mucho soy griega ya da gran valor a lo que afirma el jesuita, porque parece que vio algún Visaya escribir así en la época en que hizo su gramática el sabio orientalista Leiden. Que tan brillantes estudios ha hecho de las lenguas de la Oceania, dijo también, hablando del bata, que escribían de abajo para arriba, y luego, por la semejanza de esta escritura con la de los tagalos, dedujo también esta dirección para esta última lengua. Pero Marsden, que pasó gran parte de esa vida en Sumatra y cuya autoridad es indiscutible, corrigió Leiden y probó con documentos en la mano el motivo de su error. Los bata habían escrito siempre de izquierda a derecha, en líneas horizontales, pero en algunas circunstancias principiaban en la parte inferior y continuaban luego sobreponiendo sus líneas, es decir, colocándolas de abajo para arriba, unas sobre otras, en lugar de hacerlo de arriba para abajo y una debajo de la otra, como lo hacemos nosotros. Esto puede servir de corrección y de explicación a lo dicho por el P. Guerra. Las vocales, que como dijimos eran solo 3 y representaban las 5 del alfabeto español, debían escribirse solas o en principio de dicción, porque cada consonante se pronunciaba con una vocal, que era invariablemente, cuando no se modificaba por un punto que ponían encima o debajo de ella. Este punto, que se llamaba corlit, cambiaba en o, u, la de la consonante cuando se ponía debajo, y en e, y cuando se le colocaba encima de ella. Es muy probable que muchas veces, por un olvido voluntariamente, omitieran la colocación de los corlit, como omiten los árabes y los malayos las mociones o signos necesarios para precisar la pronunciación de una palabra. Esta escritura tenía que presentar dificultades muy grandes, no para el que escribía, sino para el que leía. La dificultad era mucho mayor que la que a primera vista parece, porque no escribían las consonantes quiescentes. Mr. Jaque se queja de que Leiden, al decir que el tagalog era más difícil de leer que de escribir, no señalar el por qué la omisión de dichas consonantes quiescentes debía, en efecto, ser señalada, para explicar la dificultad que decía Leiden, porque la omisión de las vocales y de los corlit no originaba, a la verdad, ninguna dificultad grave. El P. San Agustín, aunque sin explicar la ausencia de las quiescentes, la hizo notoria con los ejemplos que puso. Dice en efecto este autor, que con tanto placer citamos siempre: es escritura tan fácil de escribir como difícil de leer, porque estas dos letras Baibayin pone caracteres tagalos se pueden leer de 8 modos, que son Lili, Lilim, Lilip, Lilis, Lilim, Liclic, Ligligo, y con todo esto se entienden item. B grande T se puede leer, bata, batanga, batar, banta, banta, y nos parece que no podrían leer de corrido y de primera intención un manuscrito, sino que recurriendo al procedimiento empleado por los batas,
según refiere De Backer, 26 leerían con un acento monótono, y alargando la voz, hasta dar con el sonido verdadero que, según el sentido anterior de la frase, debe corresponder a la palabra en lecturas sabidas estas condiciones de la escritura propia de los filipinos. Fácil es comprender la rapidez con que la abandonaron por adoptar la que traían los españoles. Pero también es más fácil comprender lo inútil que les hubiera sido el solo cambio de la dirección, como vimos antes, porque la dificultad de la lectura no se vencía, y el solo placer de imitar, les proporcionaba la inmensa desventaja de tener que aprender, sin provecho, una cosa nueva como efecto mismo de la insuficiencia de este sistema de escritura para fijar con exactitud el sonido de cada palabra. Pretende M.R. Jacquet con mucha razón, que las lenguas filipinas han sufrido alguna alteración. La escritura es, en efecto, la que fija la lengua. Pero cuando la palabra escrita puede leerse siquiera sea de dos maneras, sin que la fuerza de las letras sea suficiente para fijar una pronunciación exacta y que no deje duda, entonces, tal escritura no puede ya pretender fijar una lengua que, como consecuencia de esto, tiene a la larga que modificarse dos rayas paralelas y verticales. Era, según el P. San Agustín, lo que servía para separar cada palabra, pero suponemos que más bien las empleaban para separar frases enteras, como ocurre algunas veces, muy raras, en la escritura árabe malaya. El nombre tagalog de dichas rayas paralelas no lo podemos señalar. Quizás más adelante tropecemos con él. Los vocabularios tagalos llaman Baybayin el alfabeto. A propósito de este nombre, dice M.R. Jacquet que, como es fácil apercibirse, es de nueva formación, y que ha sido imaginado por los españoles cuando se ocuparon de dar formas regulares a la gramática y la lexicografía del tagalog. La palabra Baybayin estaría, según él, compuesta de Bay, que sería el vocablo de la letra B grande, y Den, que es una formativa final. A primera vista parece muy exacta la opinión de M.R. Jacquet, pero nada hay más erróneo que suponer la palabra Baybayin de origen español. Causa de su error fue la analogía que hay entre la letra B grande y aquel vocablo, pero nada hay más engañoso que las analogias de sonido. Baybayin no tiene la formación, ni el origen supuesto por aquel distinguido orientalista, ni nada que ver con la letra B grande. Su significación es seguimiento, cosas que se continúan unas tras otras, cosas puestas como en fila, en línea, que se suceden in. Es una formativa final, una partícula sufija, que sustantiva el radical bye y cualquier otro a que se una a, dándole la significación de cosa provista de, así, bye, cuya significación es vaga, porque lo mismo puede ser verbo que sustantivo o adjetivo. Se sustantiva por la partícula in, viene a significar sucesión de cosas como en fila, y dándole una significación más especial se le aplicó al alfabeto, sin duda porque sus letras se siguen a continuación una de otra, siempre en el mismo orden, formando como una fila, una alineación. Las letras, cuyo nombre en tagalog fue titik, se nombraban repitiéndolas, y decían, caca, gaga, ganga, etcétera, etcétera. Se las llamaban al deletrear o recitarlas una tras otra al decir el alfabeto, pero cuando se trataba de nombrar una sola, no solamente la duplicaban, sino que la hacían seguir del pronombre demostrativo yaon, ese, como nosotros en español las hacemos preceder del artículo. Entonces, decían tatayaon, dadayaon, y así de los demás. El P. San Buenaventura da de esto una explicación suficiente en su diccionario. Las vocales estaban sujetas a la misma regla. Si los indígenas de Filipinas han olvidado por completo los caracteres con que sus antepasados escribieron sobre las hojas de los plátanos y de las palmas sus poesías y sus golos, y quizás sus crónicas y tradiciones, si estos caracteres no les dicen hoy ya nada, y hasta ignoran que hayan existido, conservan sin embargo algo relacionado con sus alfabetos y su escritura. Este algo es la manera monótona que tienen de leer, como cantando, cual si estuvieran inseguros de su lectura, y con una voz gangosa, manera de leer que han heredado de sus abuelos, y que aquellos empleaban, como ya dijimos, hasta tropezar con la significación verdadera de la palabra,
porque su lectura era más bien adivinar. Como dice el P. San Agustín, atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.